noches. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a Fernando, a Glenda, a todo el equipo. Un gusto saber cómo están funcionando los procesos. He leído algunas cosas sobre los MECs. Muchas gracias al equipo del auditorio que nos ha ayudado con tantas cosas. Una de las cosas más complejas que trabajamos en el territorio son esos proyectos de alto impacto que no están vinculados a las dinámicas territoriales y que terminan por generar muchos procesos. Tengo una historia larga en la gestión cultural. Empecé en el programa de Cultura Ciudadana con Antanas Mockus. Si me oyen extraño el acento, soy colombiana naturalizada mexicana, mexicana por decisión. Vivo en México hace 16 años y nos faltan 43. No voy a dejar de mencionarlos hasta que no aparezcan. Todos son nuestros. Y he empezado con la propuesta, digamos, de mostrarles dos proyectos, porque Cultura Ciudadana en Bogotá, y desde allí empecé a trabajar con el tema de construcción de ciudadanía, era un proyecto dedicado, digamos, a los temas más cotidianos, a los guiones cotidianos, a las formas como los ciudadanos se desenvuelven en la ciudad y la imaginan. Por lo tanto, desborda por mucho el campo donde la cultura se encuentra institucionalizada, que es el campo donde nosotros nos movemos. Mientras que estos dos proyectos que tuve la oportunidad, uno de dirigir y otro de coordinar en una co-coordinación, creo que son como la fuente de la cual he bebido para ir construyendo, digamos, con todos los analistas, porque soy fundamentalmente gestora, y así, gestora. Claro, los gestores dicen que soy académica, los académicos dicen que soy gestora, los técnicos dicen que soy una bárbara, los bárbaros dicen que soy política y así sucesivamente. Pero bueno, más allá de estar en alguna intersección, este proyecto es un proyecto de la Ciudad de México, empieza allá arriba, en Oriente. Oriente es la zona más pobre de la Ciudad de México. Iztapalapa, que es una de las delegaciones de la ciudad, el Distrito Federal tiene 16 delegaciones, son 8.500.000, toda la ciudad tiene 22 millones y Iztapalapa es su delegación más grande, su municipio más grande, son 2 millones de habitantes. Es una zona pobre, pero circula muchísimas mercancías. Está, para que se hagan una idea, la central de abastos más grande del mundo, porque en la Ciudad de México, como en Brasil, o más grande del mundo, todo tiempo. Entonces, justamente hablando de la concentración territorial, Alejandro Aura, bueno, llega a la izquierda democrática en 1997 a la Ciudad de México y nombran a Alejandro Aura, un poeta que ya falleció, un gran poeta mexicano, como director de cultura con la orden, digamos, la instrucción de crear el Instituto de Cultura. Antes de esto había solamente una subsecretaría de Cultura en la ciudad y pues era el PRI el que estaba en el poder, entonces se pagaban globeros, las personas que hacen globos para los niños, payasos, luchadores, camisetas para jugar fútbol y todo lo que el mundo clientelar exigía para sostener, digamos, sus procesos. Cuando llega Alejandro Aura, llega con Eduardo Vázquez Martín. Eduardo Vázquez Martín es el actual secretario de Cultura de la Ciudad de México, creador de este modelo, y hacen un estudio de la ciudad y encuentran que toda la infraestructura cultural o la gran infraestructura cultural de la ciudad está concentrada entre el centro de la ciudad hacia el sur y que allí está el 80%. Y eso ocurre en casi todas las grandes ciudades latinoamericanas y en casi todas las ciudades del mundo. Hay una concentración de la infraestructura cultural con una visión de que allí lo que pasa es el arte y a veces lo popular, ¿no? A los auditorios para lo popular. Y lo demás era un gran desierto, llaman ellos. Y empiezan a hacer una investigación, encuentran una construcción abandonada en medio de lo que ya había sido un basurero, hecha por un gran arquitecto que es Alberto Kalash, y toman la decisión de recuperar el espacio. Y es interesante porque justamente hablando de los platillos voladores, lo que es el Faro de Oriente es justamente el proceso que se hizo a la inversa. En el 2000, en el 97, encuentran el terreno, empiezan a limpiarlo, pero empiezan también a hacer una cosa que llamaron marcaje, así como en el fútbol. Y entonces el marcaje se trataba de sacar talleres al territorio, ir a las plazas de mercado, ir con los jóvenes, salir y buscarlos, llamarles, invitarlos y sobre todo que pudieran imaginarse el territorio que iba a ser para ellos. Porque en ese lugar tiraban muertos, bueno, si son cadáveres, son muertos, robaban, violaban,
tiraban pedazos de coches, los coches que se robaban llegaban ahí, circula todavía alrededor del Centro Cultural mucha droga, y 2 años se tardaron haciendo el proceso, es decir, no le dieron prisa al proceso de construcción, sino lo volvieron un proceso social. A los 6 meses que empezaron la construcción, y la historia es durísima, se roban un trascabo. ¿Saben cuáles son los trascabos? Allá les llaman manos de chango, esos grandototes que tienen para sacar tierra. Se lo robaron en una noche, como hormigas, y tiraron el cadáver de un chavo de 16 años. Un desastre. Con la fortuna que en ese momento estaba Manu Chao en la ciudad, ustedes saben que Barcelona tuvo un problema muy serio de drogas. Manu Chao es un gran gestor cultural que ha trabajado muchísimo con chavos en situación casi que de calle que había en Barcelona en las épocas más duras después del franquismo, cuando la gran apertura, Barcelona se vino abajo. Barcelona se pone linda cuando se pone guapa para las Olimpiadas, pero antes Barcelona estaba al borde. Y él dice una cosa que va a marcar el proyecto y que va a marcar muchos trabajos que se han hecho en lo comunitario. Si quieren trabajar con jóvenes, trabajen con sus mamás, trabajen con sus hijos, trabajen con sus novias, porque los narcos tienen todo eso y los chavos que están armados tienen todo eso. Cuando trabajen para ellos van a llegar los otros. Si hacen el proyecto solamente para los jóvenes, no les va a funcionar. Y ellos tomaron atenta nota. Hasta esa época se usaba en la ciudad tener artistas versátiles. ¿Saben cuáles son los versátiles? Esta tarde se presenta Luis Miguel, y llegaba un señor disfrazado de Luis Miguel y cantaba como Luis Miguel con pista. Entonces deciden llevar la danzonera Dimas, que es una de las grandes danzoneras de la ciudad, del país, y la anuncian un sábado a las 4 de la tarde. La gente no les cree, como que van a traer a la danzonera Dimas, nos van a traer unos payasos aquí disfrazados con un fondo. Sale la danzonera, se monta el gran sonido, principio básico del territorio, sin altas tarimas, tarimas a ras de piso, aquí estoy contigo, soy de tu barrio. Se pone la tarima, empieza a tocar la danzonera, media hora más tarde sale una señora con sus rulos. ¿Cómo se llaman aquí? Esos que se ponen en el cabello. Eso, los rulos, chanclas. Y se asoma y se devuelve. 15 minutos más tarde salen unas 35, 40 parejas de punta en blanco vestidas a bailar danzón. Y ese día, 6 meses más tarde, un muerto después y un trascabo perdido, se firma la relación de ese centro cultural con sus vecinos. La vereda del frente ya no queda al frente, queda adentro. Esa es una primera. Y la segunda cosa que empieza a pasar es que el Faro es una fábrica de artes y oficios. No es un centro cultural, no es un lugar donde yo te digo que es cultura. Ven que yo te digo que es cultura, ¿no? Yo sí sé, yo soy gestor cultural, ¿no? Aquí el que sabe soy yo, ¿no? Es una fábrica instalada para la producción en todas las artes y los oficios artesanales. Se hacen talleres de artes y oficios artesanales con artistas en activo y con artesanos en activo. Significa que no son de terapia ocupacional para pobres. Ven, te enseño macramé. Y se trabaja fundamentalmente lo que se llama, y que todos conocemos, la pedagogía freiriana, aprender haciendo. Luego, más o menos en 3 meses, las personas que participan de un taller tienen un producto completo. O participan en una obra de teatro, o han diseñado la ropa para una obra de teatro, o han hecho un vitral completo, etcétera, etcétera. Se crearon otros 4, se creó una red con distintas posibilidades. Había otro ejemplo que se los puedo narrar así cortitito, se llama, ya no está, la red de colectivos culturales comunitarios jóvenes de Tamaulipas, que es un proyecto que ha trabajado en una zona muy difícil. Es un estado que tiene 17 puntos de entrada a Estados Unidos, que siempre fueron entradas de droga y que perdió las entradas de droga en el momento en que cierran Tijuana y Mexicali, el muro, y entonces los migrantes se cambian de lugar y empiezan a pasar por el lugar de la droga. ¿Y qué hacen los señores de la droga? ¿Escucharon cuando 120 personas fueron disueltas en ácido en la frontera? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, la red de colectivos culturales jóvenes de Tamaulipas lo que hace es proponerle a los chavos que les gusta la cultura, no vengan todos, vamos a hacer un taller para todos, sino, ¿te gusta?
cantas, bailas, te llama la atención, ven con nosotros. Se ha hecho una formación muy intensiva en gestión cultural con los mejores, dejen ustedes, de México, de América Latina, han ido gentes a hablar con ellos, son más de 600 chavos ya formados. Todos son voluntarios como animadores socioculturales en el territorio. Es una red que fluye de una manera distinta en términos de, es que los chavos no son profesionales, no se les paga por lo que hacen, pero el pago es que tienen una formación en gestión cultural mucho más fuerte que los chavos que se están formando en licenciaturas, por ejemplo. Y su intervención en la vida de las ciudades ha cambiado muchas dinámicas. Entonces también hay otras formas de generar ciudadanos en el proceso cultural a través del voluntariado. No solamente a través, porque el Faro de Oriente, por ejemplo, es uno de los sitios donde más gestores que trabajan en el área comunitaria se han formado en la ciudad. A cualquier proyecto de la Ciudad de México donde va uno, hay alguien que hizo el servicio social en el Faro, o que allí trabajó un tiempo, o que fue tallerista, o que allí aprendió muchas de las dinámicas. Se me comió una diapositiva que era muy hermosa, pero le voy a hacer la introducción. Uno de los temas más graves que tenemos es, y si trabajamos en cultura, y si lo que nos preguntamos es qué hay detrás del proceso cultural, y si a esa respuesta decimos, hay dos opciones, consumo cultura, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las encuestas, lo que nos dicen muchas de las políticas? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que la gente ejerza sus derechos culturales. No, dime cuántos números, ¿fueron 10 o fueron 20? Bueno, pero este lugar está instalado para el ejercicio de derechos o no. Entonces, detrás de cada derecho cultural, que son varios, Friburgo, y siempre se debe hablar de derechos en plural, existe una libertad. Y la libertad cultural es aquella, no solamente que es fundamental para el desarrollo humano, esto está planteado en un documento que saca el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2004, sino que implica la posibilidad de elegir quién quiero ser, en qué Dios quiero creer, qué lengua quiero hablar, no cómo me quiero vestir. Ese no es el problema de la identidad. Entonces, estamos frente a un problema mayor. Si resulta que lo que tendríamos que construir son espacios para ejercer la libertad cultural, la pregunta que sigue es, ¿y yo para qué estoy domesticado si lo único que puedo elegir es si tomo Coca-Cola o Pepsi-Cola? ¿Cuál es la marca de cigarrillos que compro o si fumo o no fumo? Pero no puedo elegir. ¿Qué nos permiten elegir? A la mayoría de los que están aquí, menores de 30 años, cuando tengan 30 años, las tías los van a tener locos porque se tienen que casar. A las que tengan 30 años o menos de 30 años no tengan hijos, les toca tener 2 hijos antes de los 35. Y además, terminar la carrera, hacer la maestría, mantenerse guapas, que el marido las quiera, que no les ponga los cuernos. Y a ellos, además, les toca comprar un departamento y les toca tener un coche y así sucesivamente. La dinámica del progreso. Y claro, más loca todavía, porque está disfrazada todavía de ese sueño americano que nos sigue persiguiendo. Entonces todos quieren el perro sedoso, ¿no? Y el gatito y la casa de 2 aguas y viajar una vez al año al extranjero y sigue acumulando, que la lógica es acumular. Y entonces, ¿dónde me construyo? Yo no me puedo imaginar si no tengo desde dónde imaginarme. Entonces, buena parte de la construcción de las dinámicas del derecho cultural pasa por la construcción de espacios de imaginación, de autoimaginación, para poder procesar, generar, imaginar en ciertos momentos ciertas posibilidades de deseo. Diríamos en ese sentido que parte del trabajo de la gestión cultural es construir espacios para el deseo. Pero el deseo de qué es que yo no me puedo levantar un día y decir, ay, me hace falta Shakespeare, mamá. Sí, vivo en una favela y me levanto y miro el infinito y digo, ay, Shakespeare me salvará de esta miseria humana. Claro que no se puede. Necesitas que alguien te haya leído eso para que te haga falta. Entonces, construir el deseo es construir nuevos repertorios. Pero no nuevos repertorios solamente de lo que nosotros consideramos como alienígenas ancestrales recién llegados al territorio, muchas veces dentro del territorio, que es que si no has visto a Van Gogh no sabes nada. ¿Cómo que no sé nada? ¿Dónde están las estéticas del lugar?
¿Dónde están las posibilidades de construcción del lugar? ¿Qué es lo que está pasando con el territorio? Entonces, podríamos pensar, y sobre este, digamos, el trabajo fuerte que he estado haciendo estos años, cómo vamos construyendo puentes, cómo vamos construyendo otros procesos. La primera cosa que habría que pensar, porque yo creo que todos estamos enfermos de una cosa que ustedes me corregirán, pero cada que uno le dice a un gestor cultural, oye, ¿y qué vamos a hacer para el proyecto? Un evento. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama? Ah, no, se llama el festival A Mí Me Gusta. Ok. ¿Y qué más vamos a hacer? 3 talleres de lo que a mí más me gusta. Ah, ok, qué bueno. Eso se llama eventitis. Es una enfermedad horrible. Da con fiebre, da con mareo. Además se suben hacia un taburetito y quedan así. Yo sí sé de cultura, los artistas sí me saludan, ¿no? Entonces, el tema es ¿cómo vamos a pasar del evento al proceso? Ojo, yo siempre digo, en la vida como en la gestión, uno no llega, va por la calle, se encuentra un hombre y le dice, mucho gusto, soy Liliana, ¿nos casamos esta tarde? ¿No? Entonces, ¿por qué vamos a un barrio que no conocemos, no hemos hablado con nadie y les decimos, buenas tardes, te traigo un festival de música? ¿Qué es eso? Tienes que enamorar a la gente, tienen que quererte para que vayan, para que disfruten, para que no caiga como un platillo volador, sino para que tenga sentido, se teja en el territorio. Entonces uno se invita a un café y luego se toman 3 cafés y luego van donde las tías. Y las tías, a ver, ¿cómo son las tías? Entonces, ay, es que hay muchos problemas en el territorio porque hay políticos. Pues claro que hay políticos, así como en las casas hay tías, ¿no? Pues es que no me quieren, pues todas las familias tienen suegras, ¿cómo te van a querer? Llegas y te aman profundamente si ven ya, ¿no? Entonces, el tema es que evidentemente todo proceso tiene una serie de eventos, pero tienen que ser eventos en crescendo. No puedo llegar al territorio a darle un puñetazo para que le salgan mariposas. Eso no pasa así. Eso necesita tiempo, necesita conocernos, necesita mirarnos. Cuando yo hago diagnóstico territorial, una de las cosas que hago es colocar un evento muy pequeño en el territorio para ver cómo reacciona la gente. No es hasta el final, después de años sociológicos de estudio del territorio, miro a ver qué voy a hacer, un diagnóstico de 6 años para un evento, ¿no? Sino se van haciendo eventos progresivos. Miras cómo se mueven los jóvenes, cómo se mueven las mamás, cómo se mueven los papás, quiénes van, quiénes juegan, cuando juegan, qué les interesa. Es cómo pasamos del evento al proceso, cómo pasamos de esta idea del arte a la idea de las culturas, ¿no? Porque es que todavía nos pasa. Los artistas son unos seres iluminados por los dioses del Olimpo que llegan a la tierra gracias a los gestores. Y los gestores les ponemos una hermosísima alfombra. No es roja, es gris. Y entonces el artista se pone bravo y uno sonríe y lo presenta y el artista mira hacia la gente. Y gracias, Liliana, te quedó un poco raro, ¿eh? Y se van. Eso no es lo que hacemos. ¿Cómo logramos colocar en el centro sí al arte, no al artista, al proceso estético, al proceso simbólico, al proceso metafórico, como aquello que detona? En el siglo pasado, el siglo pasado era el siglo de los individuos. Y así como hay que borronear fronteras, hay que entrar al siglo de los colectivos. A donde muchos somos protagonistas y aprendemos a trabajar en grupos y aprendemos a darle lugar a todos, ¿no? Y que es mucho más importante lo que pueda detonar ese proyectil que llamamos simbólico dentro del territorio que lo que el artista mismo pueda representar. Entonces, habrá que hacer una diferenciación. ¿Hay gestores artísticos? Claro que los hay. Hay gente que se dedica a gestionar arte. Está bien, no son culturales, no pasa nada. Pero no nos llamemos culturales si mi trabajo es buscar que los artistas tengan lugares donde lucirse
Y entonces mi directorio como gestor cultural son 40 grupos de música que son mis cuates, y a esos sí los invito y con eso sí trabajo. Y cada que alguien del territorio llega y dice, yo quiero presentarme. No, mira, la agenda está muy llena, esto no es para ti. Y recuerden, la gente solo va donde se siente cómoda, que era un poco lo que decía hoy la directora del Solís, pero que es una cosa fundamental. Las arquitecturas imponen. Las construcciones arquitectónicas hay que desmitificarlas si queremos que la gente pueda trasegar por ellas. ¿Cómo pasamos del público al partícipe? Alguien que pueda hablar con nosotros, que pueda decirnos qué piensa, que no le gustó, que sí le gustó. Claro, habrán unos demasiado participativos, son los insoportables, ¿no? Ay, es que yo pienso, y es que yo quiero, y es que yo no, te felicitamos, esos son los más difíciles, pero realmente ¿cómo logramos espacios de participación, espacios de conversación? ¿Cómo pasamos de la idea de que lo que construimos son procesos estéticos y empezamos a trabajar con la idea de que trabajamos con procesos éticos? Lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia. ¿Cómo ensamblamos convivencia a partir de procesos del arte, de la cultura, de lo popular, de lo negro, de lo blanco, de las distintas generaciones? ¿Cómo vamos generando esos espacios de diálogos? ¿Cómo pasamos de la cultura del accesorio a la cultura del derecho? Tenemos derechos culturales y los ejercemos, pero ¿qué nos dicen en las casas? A mí, yo tengo alumnos hasta hace poco empecé a trabajar en licenciaturas y me pasan cosas graciosísimas, que de ahí llega una mamá y me dice, ay maestra, yo sé que usted es de gestión cultural y mi hijo estudia eso, ¿verdad que se le va a pasar? O sea, ella cree que la gestión cultural es una enfermedad y que eso en algún momento se le va a pasar. Y además nosotros somos especialistas en decir muy bien lo que hacemos. ¿Qué haces? No, pues tengo un evento el domingo y tengo otro el sábado y tengo… ¿no? Entonces, ¿qué piensan? Nos pasamos de fiesta, borrachos y todos trabajando así con las ojeras así para que otros se diviertan y nadie entiende qué hacemos, ¿no? No podemos seguir siendo un accesorio de las dinámicas gubernamentales. ¿Cómo pasamos del consumidor al ciudadano? Y ahí hay muchas preguntas, pero también hay muchas, digamos, posibilidades de trabajo. Si seguimos trabajando solamente sobre los números, nos vamos a perder de muchas cosas, ¿no? ¿Cuánta gente fue? ¿Cuántos llenaron? No, bueno, ¿qué pasó? Es que no existen. Claro que existen. Toma fotos, toma video, a la gente se le nota en el rostro. Si tú pones un video donde no hay nadie y vas filmando ese sitio mientras lo vas construyendo como proceso, en 2 años, si el proceso estuvo bien, está lleno. Está lleno y no de gente, yo digo, claro, no sé cómo sea aquí, pero en México hay un dicho que es cara de metro, ¿no? La gente sube al metro. Cara de metro. ¿Cómo pasamos de la tradición a las memorias? Y esta es una pregunta muy seria. No es la tradición y no es el patrimonio, son los patrimonios y son las memorias. Y es nuestra responsabilidad construir espacios para que circulen esas memorias, para que circulen las diferencias. Porque la cultura no es el espacio de, ay, todos tan diversos. No, es justamente lo que tú decías. Tenemos en el ojo instalado la diferencia. ¿Este quién es? ¿Este de dónde viene? ¿Por qué se vestirá así? Ay, mira lo que come, ¿no? Estamos entrenados para ver con otro ojo. O más bien, a ver al otro con ojo de otro, porque yo siempre soy el uno, ¿no? O sea, ahí sí, perdón los de estudios culturales, pero a mí me encanta leer estudios culturales en América Latina porque ellos se vuelven el uno y uno se vuelve el otro, ¿no? Entonces es muy raro porque somos los latinoamericanos, todos somos otros. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Cómo pasamos de la igualdad a la equidad? Central. La igualdad, bueno, todos somos iguales frente a la ley, eso es obvio. Pero en la equidad es más para los que menos tienen y menos para los que más tienen. ¿Yo por qué tengo que hacer eventos para la hija de Slim? A no ser que si le hago uno, saque 10 eventos para 10,000 jóvenes. Pero si no voy a sacar nada más que besarle los pies a la hija de Slim, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Y cómo pasamos? Que esa es la pregunta más, digamos, la central o el punto de partida y de llegada. ¿Cómo pasamos de la idea de una difusión cultural a una comunicación cultural? Comunicamos culturas, comunicamos diferencias, construimos espacios de comunicación.
unos espacios donde yo te digo, ay, es que tú no sabes qué es cultura, ¿eh? No, mira, ni hablemos de eso. Porque yo, entonces dicen, ay, por Dios, ¿por qué nos toca esto? Ahora, varios temas sobre el punto de las alternativas. Volver a pensar la política cultural en su sentido amplio, es decir, como política pública, pero no solamente con una política pública que le corresponde a lo gubernamental, sino que todos los actores, y eso ya fue dicho hace muchos años, pero se nos olvida, todos los actores, la sociedad civil organizada y la no organizada, pero que tiene intencionalidades sobre el campo, así como las empresas, todos hacemos políticas culturales. Y si no tenemos claras las políticas culturales que están en contradicción, difícilmente los proyectos pueden confluir. A veces no nos damos cuenta. Y entonces queremos hacer un proyecto de inclusión de masculinidades y procesos de feminidad en el territorio y nos llegan 10 feministas y nos agarran a patadas. ¿Por qué? Porque no hemos leído bien cómo están las dinámicas del territorio. El territorio no es un libro, el territorio es como la mancha de web que nos mostrabas ahora. Es muy denso, es complejo y además no existe algo como la comunidad. La comunidad se construye, cada proyecto tiene una comunidad en emergencia o en construcción. Entonces, ay, es que yo trabajo con comunidades. ¿Con cuáles? No, bueno, con la del barrio tal. ¿Y esos cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan? ¿Qué comen? Cuando hablan, ¿de qué hablan? Cuando oyen música, ¿qué música oyen? Ay, es que oyen ese reggaetón inmundo. ¿Y qué? El que es responsable de generar otros repertorios es uno, no el chavo que le gusta el reggaetón. Entonces, pensar que hay divergencias, pensar en los patrimonios, cómo convergen esos patrimonios en el presente, cómo informan la vida en el presente y cómo logramos que el territorio vuelva a ser comprendido como un patrimonio común. Pasa muchísimo que todo lo bueno ocurre en otro lado. ¿No? A mí en México me da mucha risa, como soy colombiana, pero también soy mexicana. Entonces, no, maestra, es que usted no sabe porque el Ministerio de Cultura de Colombia es mejor que Conaculta. A ver, el aparato uno de los aparatos más grandes del mundo, con uno de los manejos de patrimonio más interesantes, con unas políticas que no existían. No se trata de comparar por lo bueno o por lo malo, pero por favor, lo que tenemos es lo que tenemos. Juguemos con eso. Pero normalmente todo lo bueno pasa en la vereda del frente. Entonces, ¿cómo traemos la vereda del frente para acá en vez de estar, ¿no?, en este diálogo donde todo ocurre en otro lugar? Y la creatividad como alternativa para la convivencia y la cohesión social, en el entendido que trabajamos fundamentalmente en el desarrollo humano y trabajamos fundamentalmente en procesos de diálogo intercultural y yo le agregaría intergeneracional. Porque si bien la focalización de las políticas sociales en el siglo pasado nos dividieron entre mujeres, hombres, niños, bueno, y a los pobres hombres no les tocó sino el día hace 3 días, les tocó la semana pasada, niños, jóvenes, viejitos, mujeres, no, la focalización. Entonces nos segmentaron completos. El problema de la modernidad, pero es el problema del neoliberalismo también. La política focalizada es fundamental, pues cuando aparecieron todos los institutos, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, etcétera, etcétera. Y cómo vamos generando entonces no solo interculturalidad, sino también procesos intergeneracionales. Yo no sé si ustedes lo saben, pero para las mujeres mayores de 45 años no existen segmentos en el mercado y no trabaja nadie de las empresas de publicidad. Las mujeres de los 45 a los 60 desaparecen, a los 60 aparecen con pañales. Los hombres desaparecen a los 60. Y cuando vuelven a aparecer son viejitos muy bonitos que les gustan los niñitos. Y le compran a los nietitos. Es un desastre, ¿no? Es un tema de invisibilización de miles de seres humanos. Entonces, pensar 3 cosas que pasan en el territorio. El territorio es una superposición de tiempos. Y entre más tradicional es la comunidad que vive en ese territorio, más difícil va a ser entrarle a la memoria desde otros lados, porque van a haber más resistencias. Y en esa superposición de tiempos, pues va a estar las formas de habitar, las formas de vida, los hábitos y costumbres, pero también hay lógicas. ¿Por qué calle no se camina?
¿Por qué calle se camina más? ¿Cuál es la calle iluminada? ¿Cuál es el parque de los 4 marihuaneros? ¿No se han dado cuenta que las señoras, siempre que uno hace una reunión con las señoras de un barrio X, llegan las que siempre participan, siempre la más grandota levanta la mano y dice, es que en ese parque no se puede hacer nada porque hay 4 marihuaneros. Nunca son 5, nunca son, yo no sé, son 4. Y nadie hace nada porque hay 4 pinches marihuaneros. Pero pues se puede hacer en la mañana, se puede hacer en la tarde. Hay que irse tomando el territorio, pero igual tampoco desconocer las otras lógicas. Porque si un territorio tiene un narcomenudista, yo no le voy a hacer un evento para aumentarle la clientela, ¿o sí? ¿No? Ahora te traje más consumidores. Mira, yo soy un buen gestor cultural, ya te aumenté tu negocio. Que lo he visto, y que es muy grave. ¿Por qué? Porque faltó diagnóstico. O porque solo quisimos ver las cosas positivas del territorio y no hicimos una marcación mínima de cómo estaba el proceso en general. Y luego, cómo está funcionando la política, cómo está el trámite político y cómo está el trámite de poderes en el territorio. Ustedes saben que a los políticos y a los líderes comunitarios, no sé si lo saben, pero me imagino que sí, porque a todos nos pasa, les encanta tramitar con casas de cultura. Es como la moneda de pago. ¿Qué necesitan? No, pues un centro cultural, ya te lo pongo. Y ahí abren una casa horrible, sin luz, 2 salones, húmedo, sin baño, completamente indigno y miserable. Y entonces ahí está la casa de cultura y ya. Se vuelve un lugar abandonado, nadie lo usa y luego llega una señora y se lo toma y enseña karate y macramé. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el territorio empiece a cobrar otros espacios? Y es que el territorio es eso, es una huella digital. Me encantó que Luis Alfonso lo trajera a memoria porque el tema aquí es que no podemos hacer franquicias en lo cultural. Eso pasa en el entretenimiento, pero ningún proyecto cultural puede ser igual ni es igual de un territorio a otro. Todo territorio es una huella digital y todo lo transforma y todo lo cambia. Ese es un museo en Taiwán. Todo lo cambia, absolutamente todo. Entonces, pasar de las memorias y los patrimonios en plural también significa entrar a mi derecho a la identidad. Y entrar a mi derecho a la identidad desde la idea de que es un derecho a imaginarme y reconstruirme de otras maneras. Hacer cosas que yo no sabía que existían. Yo no puedo, lo que les decía, imaginarme disfrutando teatro si nunca he visto teatro. No me puede pasar, no me puede ocurrir. Ahora, hay 2 problemas con este tema que acabo de mencionar que son muy serios. 1, no somos misioneros, por favor. Es que yo sí creo en la cultura. A ver, no es religión. Son procesos contradictorios. ¿No? Entonces no creemos en la cultura, construimos procesos para que ciertas dinámicas culturales ensamblen convivencia. Esa es una de las cosas así como importantes. Y la otra es la cultura no nos hace buenos. ¿No? Es que todos tienen que leer con esta idea de la ilustración, con esta idea de la modernidad, donde el libro pues primero fue el verbo. Entonces es otra vez un ejercicio complejo que viene de una idea donde el saber es el libro. ¿Y qué? Y si te lees, en México se le llama el libro del vaquero a un libro pornográfico horrible que hacen de muñequitos. Entonces yo siempre les pregunto, bueno, y si lees muchos libros del vaquero, ¿le hiciste bien? Porque como ¿qué hacen las encuestas con la gente? ¿Cuántos libros lees al año? ¿Y eso qué nos dice? ¿No? Hay un autor mexicano que me gusta mucho, Óscar de la Borbolla, que dice: la cultura no solamente no nos hace buenos, sino nos hace más de lo que ya somos. Es decir, si yo soy asesino, mato mejor, pero no voy a dejar de matar. Y piensen en esto: ¿quién de ustedes decidió quién es? Ninguno de nosotros decidió quién es. Nacimos donde nacimos. Nos fuimos, lo que sí hemos hecho es hacer más o menos lo que pudimos con lo que nos tocó ser. Es más o menos lo máximo. Y tampoco nos digamos mentiras. La vida no tiene sentido. ¿O qué sentido tiene? No tiene ninguno. Entonces hay que llenar la vida de sentido provisionalmente. Ese es el secreto que fundamenta el arte. El arte tiene esa pequeña cualidad que de pronto vas y algo
un poema, un verso, un gesto, un plato de este maravilloso chef, te lo encuentras y ¡ah! El asombro. Entonces no solamente construimos el deseo, construimos asombro, esa posibilidad de sentirnos infinitos y absurdos a la vez. Por eso insistir en la posibilidad de ese imán tortuoso que es el arte, que es lo simbólico, y que no me refiero al gran arte, ni al arte contemporáneo, ni a mi instalación de la semana, sino aquella cosa que produce en el otro. El arte no es sino en el otro. Por eso es que el artista, cuando es artista, lo sabe y no dice soy artista como hacen los emergentes, tú que eres poeta soy yo. No, te dice, no, escribo. Porque el arte no ocurre sino en el otro, no ocurre en ellos. Es un proceso completamente relacional. Puede ser lo más popular, puede ser solamente un señor con un bandoneón en una esquina y tú puedes ir caminando y puedes ir llorando alguna parte de ti que habías perdido conexión. Porque solamente, además de que la vida no tiene sentido, aunque estemos desterritorializados, deslocalizados, descentrados y todos los des que nos puso la posmodernidad, solamente tenemos este cuerpo y además hay una cosa que se llama gravedad. Entonces estamos pegados a la tierra. Entonces yo puedo estar todo el día en mi celular, puedo estar así, quedarme jorobada, pero no voy a estar adentro de la red. No hay forma de despegarme de esa huella digital. En este sentido, o desde esta, digamos, sumatoria, pues fíjense que llevamos varios años desde que la Cooperación Internacional Española, al frente de Martinel, generaron esta idea de cultura suma desarrollo, ¿no? Y hemos hablado de cultura suma desarrollo de un lado, del otro, es el mejor documento, es el único documento, es muy bueno. Pero la diferencia entre la política nacional y la política cultural en el territorio es que la que se gestiona es la que está en el territorio. La otra es un trámite administrativo importante, pero difícil, en términos de que no le toca al ciudadano. Las áreas nacionales no tocan territorio y no tienen tampoco cómo y no les toca, o sea, no tienen tampoco por qué. Los que están en los centros culturales, ustedes que todos los días les toca llegar, abrir, saludar, buenos días, ¿cómo está doña Teresa? ¿Cómo ya su marido no se fue? Qué bueno que no se fue. Y su hijo, ¿cómo está? Y su sobrina embarazada, ¿cómo le ha acabado de ir? A esos, pues eso nos toca a nosotros. Y ese trámite termina siendo parte de la política cultural. Entonces, el tema es cómo logramos hacer territorios creativos. Creatividad suma territorio. Yo digo que a la suma de cultura, suma desarrollo, hay que aumentarle una suma, pero es previa y es anterior. Y es que creatividad suma territorio. ¿Qué tan creativo es el territorio que estoy colocando? Y no me refiero a las economías creativas y ahora vamos a ser todos pymes, innovadores y todas estas cosas, no. Me refiero a la posibilidad que tiene cada ciudadano de aproximarse al sí mismo y a otros sí mismos a través de las dinámicas del arte y de los procesos de expresividad. Puede o no producir, porque es que si todo lo que tenemos son lugares de exhibición, creo que nos hemos equivocado. No podemos hacer del mundo de la cultura un espacio de exhibición, un Smithsonian, ¿no? Yo digo que esa es una visión smithsoniana, ¿no? La visión smithsoniana, ese museo tiene 136 millones de piezas de culturas del mundo. Y es que, ¿qué? Yo veo la piedra de sol de los aztecas y me imagino cómo eran los aztecas más allá de lo que me dijo Hollywood, que habían hecho las pirámides para tirar muertos y descabezados y quitarles el corazón. No podemos imaginarnos sino como nos han enseñado a imaginar y Hollywood nos ha enseñado el pasado. Cómo reconstruimos otras formas de imaginarnos, de sernos, de participar, de estar, de ser. Entonces, la idea de cómo la creatividad va generando territorios. Entonces, algunas ideas de lo que podríamos pensar que hacemos, en lo que trabajamos, en lo que podríamos pensar, es por un lado potenciar espacios de participación. ¿Cómo nos vamos
generando la idea de que trabajamos en tiempos y en espacios creativos. No puede ser que a estas alturas de nuestra vida pensemos que vamos a hacer desarrollo cultural, que vamos a hacer construcciones de convivencia y resulta que trabajamos en el tiempo libre y en el tiempo de ocio. Es decir, ven a mi centro cultural a perder el tiempo. Como no tienes lana para ir al centro comercial a comprar nada, pues ven aquí y dibujas un rato. Entonces pensamos que poner un taller con 5 crayolas, que es lo que el niño puede hacer en su casa con su mamá, es hacer un taller de dibujo. Entonces no hacemos buenos talleres, no generamos buenos procesos o procesos que, digamos, le ofrezcan ¿qué? Recursos expresivos a las personas, ¿no? Entonces, como no ofrecen recursos expresivos, empiezan a volver accesorios. Entonces, lo que hacemos no tiene sentido. Entonces, ¿cómo construimos tiempo y espacios creativos para las comunidades, desde las comunidades, con las comunidades, fortaleciendo dinámicas de organización y participación? Y ahí sí, para construir bienestar, desarrollo humano y este tema de las artes y desde las artes y la expresividad. Aquí hay una cosa fundamental y es cómo le damos la vuelta y por eso, digamos, en el tema de economía de la cultura sigue siendo tan complejo porque los que se metieron de lleno en el tema hicieron lo que hizo toda la modernidad, que fue sacar el hombre del centro, bueno, la mujer, los seres humanos, y colocar en la mitad el dinero. Y no puede ser que estemos entrando en el siglo XXI y otra vez, pero ahora desde la cultura, pongamos el dinero en el centro y no las personas. ¿Cómo relocalizamos los procesos colectivos en el centro? ¿Y por qué digo colectivos? Porque los derechos culturales solo pueden ser ejercidos colectivamente. Solo pueden ser ejercidos en relación con otro. Son idénticos a los derechos humanos, pero el derecho humano se ejerce individualmente y todos somos iguales frente a la ley. Por eso el derecho cultural no está judicializado, no se puede seguir, no hay todavía mecanismos. No podemos asegurar que una colectividad pueda defender algo como un derecho, se puede defender como un patrimonio. Pero aún así yo no puedo llevar a ningún juez y decir esa blusa que es artesanal es mía o es nuestra y dónde termina el nosotros. Pero todos los derechos culturales son colectivos y ahí tenemos una oportunidad y también un tema. Generamos recursos expresivos para mejorar habitabilidad, otras formas de comunicación, espacios para el diálogo, respeto, creatividad y dignidad. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy en tiempo? Es que les quiero contar una anécdota. Eso es en el Faro Tláhuac, que el Faro Tláhuac tiene una carpa como de circo. Todos los faros están enclavados en lugares muy complejos en términos de las zonas de seguridad donde están, las periferias de la ciudad, lo que hay alrededor, y queda enclavado en un bosque. Entonces, con esa carpa se nos acercan unos muchachos de danza aérea y nos dicen que ellos quieren ensayar ahí. Nosotros tomamos la decisión, yo era directora de la red de faros, los llamo y les digo, no tenemos dinero para pagar su seguro, pero si necesitan dónde ensayar, si ustedes pagan su seguro, con mucho gusto. Solamente les voy a pedir que no lo hagan a puerta cerrada, es decir, que cuando ensayen nos permitan que gente de la comunidad que quiera verlos, pues vaya a verlos. Dijeron que sí, consiguieron su seguro, empezaron el ensayo, empiezan estos a volar y la gente a llegar a mirarlos 11 de la mañana los sábados, empieza esto a llenar. A la semana siguiente llegaron los del hip hop a pelear conmigo. Que cómo era posible que ellos volaran y que ellos querían dar vueltas en el piso y que el casco y que el tornillo y que el no sé qué y que entonces otra vez compren el seguro y ahí empezaron, entonces bailaban afuera los unos hip hop, los otros adentro volaban, entonces los sábados empezaron a volverse una cosa rara. Los sábados se llenaron, los muchachos terminan su ensayo, se van a Europa, les va muy bien y cuando regresan nos proponen hacer un taller. Todos los talleres de los faros son gratuitos, los paga gobierno, o sea, gobierno paga a los talleristas, pero las comunidades no pagan nada y se abre el taller y me llama como a las 12 del día el director del faro y me dice, Liliana, hay como 100 inscritos. ¿Qué vamos a hacer? Le dije, no te preocupes, luego lo miramos. A las 2 horas me llama, Liliana, doña María se inscribió. Y salgo yo en el coche, doña María tiene 80 años. Entonces me monto, claro, a 2 horas de donde queda Secretaría de Cultura, pues la Ciudad de México, no sé si es la más grande, pero sí es la más extensa, como loca, ¿no? Y llego y me siento con doña María y le digo, doña María,
que usted quiere tomar el taller de danza aérea. Me dice, pues sí, mi hijita. Le dije, pero doña María, claro, en algún momento uno tiene la tentación de decirle al otro lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Pues que su edad, que la vejez, que no, pero yo me quedé callada y le dije, ¿pero qué estás pensando? Me dice, mire, maestra, yo lo único que quiero es que ustedes me levanten 5 centímetros del piso y yo me imagino que estoy volando. Esas son cosas que hacemos. Esas son las cosas que hacemos. Y la mujer fue más lejos. Le dijimos que si cuando le íbamos a levantar le invitábamos a la familia. Dijo que no. Bueno, hicimos la cosa, ella emocionadísima. Bueno, todos la aplaudimos y llega el día de entregar las certificaciones del taller. Y ahí sí llevó a toda la familia, a los nietos, a todo el mundo. Le dijo a los nietitos que le dolía la cintura y que ella había tomado el taller, que ella volaba igual que ellos, pero que ese día no podía porque le dolía la cintura. ¿No? Entonces, claro, ¿qué pasó? Los nietos súper emocionados, se bajan todos, se toman la foto con ella. ¿Y ustedes se imaginan qué le pasa a un niño de 4 años cuando llega y le dice y le puede mostrar a alguien un certificado de que su abuelita hizo danza aérea y lo puede llevar a ese sitio y mostrar que es danza aérea? Entonces, claro, no es tanto a veces esos indicadores de lo tangible nos llevan a desvirtuar mucho la construcción de imaginarios. ¿Qué es imaginarnos diferentes? ¿Qué es la posibilidad de imaginarme otro? Si nunca he ensayado la convivencia, ¿en dónde la puedo ensayar? Porque es que el problema de la marginalidad simbólica que ocurre en todas las clases sociales es que está asociada a grados de violencia relacionados con la directa domesticación a la que estamos sometidos desde que nacemos. Nos domestican. ¿Haces lo que yo quiero o no te llevo al parque? ¿Comes o no ves televisión? ¿Te duermes ya o mañana no vas a ver a la abuelita? Y así sucesivamente. Entonces, la gente en general, no podemos decir que todos, pero en su mayoría, igual como pasa esa lámina en el Facebook, todos estamos buscando amor o Wi-Fi. Entonces, la domesticación primaria nos pone ahí. Y si no encontramos ni lo uno ni lo otro, que por lo menos haya un espacio cultural donde yo me pueda reír, donde yo me pueda disfrutar, donde no me griten, donde me enseñen a bailar, donde pueda sentarme en un computador y diseñar algo, donde pueda hacer una prenda de ropa, donde pueda imaginarme que puedo ser otra persona, donde pueda jugar conmigo, porque no nos permiten jugar con nosotros. A ver, ¿cuál de ustedes lo dejan jugar hoy en día con ustedes mismos? Más allá de que se puedan dejar las mechas un poco rastas y rayarse un poquito, y si son hipsters, ponerse los bigotes para arriba y teñirse por aquí. La indumentaria será el máximo juego que nos dejan. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Todo lo demás es en serio. Es que tú no te tomas la vida en serio. Entonces, como si no la tomamos en serio los gestores culturales, creemos que para construir convivencia la gente tiene que aprender a jugar consigo misma y ensamblarse en otros espacios, a sí misma en relación con otros. Y que para eso, por fortuna, el arte no es un discurso, ni la dinámica simbólica es un discurso, no es trabajo social. No vamos a las casas a decirle a la gente, mira, es que te falta disfrutar tu propia identidad. ¿Qué es eso? ¿No? En ese sentido, construimos espacios que sí son bajados por alienígenas ancestrales, pero de otra manera. Digamos que tampoco trabajamos con los reptilianos, pero que se mueven en otras dimensiones un poco más cercanas. Así como para ir cerrando, entonces estamos hablando de cómo vamos generando usos y disfrutes adecuados de los espacios públicos, generando tiempos creativos, cómo recuperamos espacios públicos para la convivencia comunitaria, es decir, cómo generamos comunidades creativas, cómo aumentamos la participación de los ciudadanos en la conservación y el mejoramiento de su propio entorno, ¿no? Una participación en los procesos comunitarios, cómo transformamos la experiencia que los ciudadanos tienen del territorio. Si todo lo bueno pasa afuera, ¿cómo vuelvo a construir lazos con ese territorio? Y recuerden que cuando uno tiene una experiencia
de esas experiencias a uno jamás se le olvida. Y cada que uno pasa por ahí dice, y aquí me pasó. Y ese territorio se construye inmediatamente un espacio donde tu experiencia ya no la lleva el territorio, sino la llevas tú. Y cada que lo tocas, vuelve y te transforma. Esa experiencia vuelve y te toca. A nosotros nos pasaba mucho y sigue pasando. Yo ya no dirijo los faros, yo no estoy en los faros hace muchos años y sigo yendo al proyecto con mis alumnos. En el faro, por ejemplo, hay cosas que se dicen. Todo el que entra al faro es un artista y que nos digan lo contrario. ¿Quién puede decirle a un ciudadano, a doña Juanita, a las curvas, ¿cómo es la que se llama? Las curvas peligrosas. Curvas peligrosas son un grupo de mujeres que se armó al lado del faro, bueno, dentro del faro, eran todas mujeres golpeadas, mayores de 40 años, se llamaron a sí mismas las curvas peligrosas, se fueron puerta a puerta y armaron una organización de mujeres. Impresionante, ya no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo otro que tenemos así como que tener en la cabezota siempre es que los procesos emergen y se disuelven. Los espacios culturales son como la respiración, también son cuerpos y están vivos. Y a veces están muy intensos y a veces… Y hay que dejarlos respirar. Cuando a mí me invitan a hacer programaciones o a generar programaciones con equipos que están haciendo centros culturales, les digo, ¿cómo va a respirar el centro cultural? No puedes poner los tambores a la misma hora que están haciendo poesía, ¿no? ¿Cómo va a respirar el espacio? ¿Cuál es ese fluido? Hagan de cuenta que lo que gestionamos es la buena vibra de los espacios para que la gente esté contenta, pero no contenta en el entretenimiento, no feliz en esa idea del consumo, de que la Coca-Cola me produce felicidad. Ay, somos todos Coca-Cola, ¿no? Claro, porque es que la felicidad es un producto de consumo, el bienestar es otra cosa. Además, ¿ustedes se imaginan lo aburrido que sería de verdad vivir felices? Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos metiendo en otros procesos? Esos espacios creativos y esos tiempos imaginarios que vamos generando también deberían generar o procesar algunas dinámicas para ensayar nuevas formas de estar juntos. Es decir, son laboratorios de la convivencia, son tentativos, por eso no son fórmulas. Y lo que puede funcionar aquí en Montevideo puede que no funcione en otras ciudades, no pasa nada, no tiene por qué funcionar, no son recetas, no son franquicias, son laboratorios. Y lo que puede funcionar 2 años, al tercer año puede que ya no, que se agotó. De hecho, cada proyecto debería repensarse a sí mismo cada 3 años como nosotros mismos. Más o menos cada 3 años la gente mira para atrás y dice, ¿yo para dónde voy? Más o menos en 3 años se escribe un libro, más o menos en 3 años pasan cosas, pero 5 años escribiendo el mismo libro algo está pasando. El libro no te quiere, tú no quieres el libro o eres Kant. Pero está difícil ser Kant, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos moviendo? ¿Cómo generamos, y esa es la pregunta central que ya la he hecho varias veces, el asombro y el deseo? Pensar en los espacios creativos también significa hacer un mapa de los territorios donde yo me expando. Un centro cultural, cualquiera que sea, no puede ser las 4 paredes donde estamos trabajando. Tenemos, y eso es muy importante, que aprender a desenvolvernos en el territorio y volver a entrar. Así como respiramos, salimos y volvemos, hacemos ciertos tránsitos. Entonces, siempre sugerente tener un mapa cultural de donde ocurren cosas, ¿no? Saber cuáles son los chavos que están haciendo fiestas a escondidas los viernes, dónde es que se están emborrachando, qué es lo que están escuchando, ¿no? Si me queda, después les cuento una anécdota sobre reggaetón, bueno, que les pueda ayudar a hacer como tema. ¿Cómo gestionamos políticas culturales en red? Y recuerden, la red no es la lista de teléfonos de mis conocidos, no es una lista de correos electrónicos, es una inteligencia distribuida. Entre todos pensamos más, no es mi solución. Este proyecto es muy democrático, pero yo decido, ojo. Esta mañana lo decía no recuerdo su nombre, la persona que venía de planificación, lo decía muy claramente, ¿cómo logramos decisiones combinadas? No fue él, fue en el homenaje, el maestro de política, de gestión cultural, de la Facultad de las Culturas, lo decía claramente, ¿cómo tomamos decisiones combinadas?
Si tú piensas eso y tú piensas esto y estamos en el mismo equipo, que las dos ideas logren una tercera, pero no cuál gana. Porque si una gana, las dos pierden. Porque el que perdió no va a querer trabajar con tantas ganas en lo que le tocó, porque le tocó. ¿Cómo aprendemos a combinar? ¿Cómo resignificamos los espacios en relación con la comunidad y la ciudadanía? ¿Cómo hacemos? Porque hay unas fronteras, además de todas las fronteras que hemos hablado, las fronteras estas que hablábamos entre el centro y la periferia de las mismas ciudades, que ocurre lo mismo en los municipios, en las intendencias, etcétera, ocurre también con la centralidad de los artistas. Los artistas no recorren las periferias. Claro, no se trata de llevar a los divos a que se den un baño de pueblo, ¿no? Se trata de llevar artistas que están trabajando procesos que pueden ser interesantes a que dialoguen con los chavos, a que dialoguen con las mamás. Todos nosotros no vemos, así como nos domesticaron, no vemos. Y no vemos que no vemos. El artista y el científico ven que no ven. Y no es que no dejen de ver, es que se asoman desde otro lado a ver cómo se ve. La mirada lateral nos ayuda mucho. Eso es lo que se llama creatividad. Algunos la desarrollan, otros no. O cada uno de nosotros tiene creatividades o miradas laterales para distintas cosas, ¿no? A mí, yo que no cocino, me ponen a hacer un arroz, me queda mal, pues me toca tirarlo. No se me ocurre nada. Tú pones a un chef y el arroz está horrible y algo le hace y sale magia. Entonces, la mirada lateral, esas fronteras, ¿cómo vamos generando ciertas rupturas para que la gente también pueda acercarse a su no ve que no ve de otra manera? Y cómo vamos generando capacidades de aprendizaje y transformación. Una cosa que es importante es poner la infraestructura cultural en valor otra vez. Hay mucha infraestructura cultural desperdiciada. Esto que decíamos, si a los políticos les encanta pagar con centros culturales los problemas que tienen en el territorio, pues hay un montón de casas por ahí que son de cultura y que no funcionan. Ustedes tienen todos, o muchos de los que están aquí, centros culturales a cargo. Pero una sugerencia, prefieran siempre recuperar en mediano plazo un espacio que tener uno nuevo. Porque calentar un espacio es muy pesado. Reconstruir un proceso con gente es mucho más fácil e incluso más económico e incluso más gratificante. No significa que no hayan experiencias de lo que yo llamo alto impacto territorial, que son los platillos voladores, que son muy buenas, como las bibliotecas de Medellín. Es un proyecto excelente, perfectamente trabajado, con muchas posibilidades, pero fue alto impacto. Pero también en una ciudad con un nivel de violencia que o hacían alto impacto o no la libraban, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando el valor en la infraestructura cultural? ¿Cómo vamos construyendo el bienestar? No trabajamos para el tiempo libre ni para el tiempo de ocio, construimos tiempos creativos para las personas. Y finalmente, y creo que este es como el 80% del tema, a veces se nos olvida el tema de los valores. A mí no me gusta mencionar todos los valores ni meterme con todos los valores, solo me gusta aunque al comienzo me costó mucho trabajo, fundamentalmente porque no soy católica, entonces como que la dignidad me sonaba muy raro. Pero a raíz de las Torres hubo una reunión mundial sobre valores y logré entender leyéndome como los documentos de qué se trata. Pero fíjense que no es la dignidad como eje. Tú eres digno. No, a ver, otra vez, ¿no? Todos somos creativos, todos somos libres. ¿Qué tan entrenados están mis ojos para ver con dignidad a los demás? Veo en cada ciudadano que trabaja o que se acerca a mi centro cultural a alguien creativo, alguien libre. ¿O estoy viendo a alguien que le voy a enseñar, que le voy a decir qué es cultura y que después de que pase por aquí se va a volver más buenito? Entonces, la construcción de la dignidad no como un espacio desde afuera, sino la transformación de la mirada, incluso también sobre el territorio, porque el territorio es desequilibrado. Vamos al tema que acaba de pasar en París, ¿no? Mis estudiantes, yo publiqué algunas cosas en Facebook y mis estudiantes se espantaron. Les decía, es que no es que un muerto valga más que otro, es que hay calidades territoriales distintas. La calidad territorial de París, que es la ciudad luz, la que fundó en 1900, la que, por favor, lo dijo Obama, es un ataque contra la humanidad. Eso no lo dijo nadie cuando tocaron las torres. Y Nueva York también era importante. Pero ahí lo que
pesa es el valor territorial. Nosotros trabajamos en lugares, así como los negros de los aviones. ¿A quién le importa si uno va a Iztapalapa o no? Pero ¿por qué tiene un centro cultural allá? O sea, ¿a quién le cabe? Tiene que estar en el centro histórico, tiene que estar en el barrio de las artes, tiene que estar en la Roma Condesa, tiene que ser para los emergentes, los intelectuales, los hipsters, ¿no? Entonces, claro, nosotros cada que tocamos o colocamos un centro cultural en territorios que han sido sistemáticamente olvidados o poco densos, les vamos construyendo su capacidad simbólica. También dignificamos territorios. Y en esa medida el territorio se empieza a convertir en una posibilidad de todos y no solamente de algunos, que es además uno de los problemas más serios que tenemos con el ejercicio de los derechos culturales. La gente cree, no la gente, voy a ser más clara, muchos de los operadores de la política cultural creen que tener acceso a la cultura es tener acceso a la cultura occidental previamente determinada, o por los medios de comunicación en lo popular, o por las academias, bien sean contemporáneas o tradicionales en el arte, y que el patrimonio es solo uno y la memoria es la que contaron los historiadores. Y ahí tenemos un problema gravísimo. ¿Cómo logramos ingresar a los pasados? ¿Cómo logramos construir ensamblajes de convivencia para los presentes? ¿Cómo rompemos el futuro? Porque el futuro que nos han dicho que existe no tiene sentido. La Tierra como va, y estamos en plena reunión de clima, no le queda mucho. O rompemos el futuro que el mundo occidental nos ha declarado, o vamos a estar en muchos problemas. Y desde donde estamos parados nosotros tenemos muchísimo que aportar para imaginar otros futuros. Muchas gracias.